El enigma de la vida personal y amorosa de el galán más cotizado de Turquía, Engin Yurek. Así que si quieren saber si tiene esposa, novia, soltero o se ha casado en secreto, quédense en este video y véanlo hasta el final. Les habla Karen Series Turcas desde Estambul, Turquía. Por favor, regálenme un like en este momento que ayuda mucho a posicionar mi video y así opacar a esos canales que dan noticias falsas, que hacen especulaciones, que me lo han casado, me lo han matado, me lo han enfermado, ha embarazado no sé cuántas. Se casó con Tuba, se casó con Demet, tiene hijos y hasta nietos en Guinea en enfermedades cardíacas. Así que bueno, si no se han suscrito, suscríbanse y ahorita vamos a hablar sobre nuevos rumores, nuevas especulaciones de su vida privada de este galán. Bueno, pues vamos a comenzar. El enigma de su vida personal de Engin Yurek se remonta a los años de Karaparash. Estamos hablando desde hace 10 años. Engin Yurek nos trae con el Jesús en la boca, como decimos en México, con misterios sin resolver hasta el momento de su vida privada, ya que la cuida muchísimo, es una persona sumamente hermética y aunque se han filtrado fotos de su familia, con su hermano, la boda de su hermano, cuando él va a eventos, pero nunca se ha comprobado en sí quién es quién es la dueña de su corazoncito. Entonces, bueno, legalmente, mejor dicho, oficialmente, porque legalmente no lo sé, yo no vivo con Engin Akyurek, me encantaría y tener información de primera mano, pero oficialmente en medios tanto formales como en redes sociales de aquí, de Turquía, yo no les estoy hablando de las fuentes de canales de YouTube con voz robótica, de canales que sale una voz súper rara con inteligencia artificial, que no sabemos ni quiénes son, si son hombres, mujeres, cambiándose la voz, si son de otros países y solamente cambian y traducen al español y engañan a muchas fans por todo el mundo, no solo de Engin Akyurek, de muchos otros actores también. Eh, Siempre me presento al inicio de los videos y digo, soy Karen, series turcas, desde donde esté. En este caso, ahorita estoy en Estambul, vivo aquí, veo las noticias directamente aquí en Turquía, hablo con la gente local de aquí de Turquía y yo les pregunto, oigan, ¿saben alguna historia misteriosa? Me han contado muchas de Tarkan, algunas que son falsas, me han dicho de lo mismo que en todos los países, que hay muchos periodistas que hacen chismes falsos o meten cizaña o meten pruebas falsas para generar algo que nunca se comprueba y que al final, mientras no se compruebe, pues nunca sabremos si fue real o simplemente son especulaciones de los medios para generar alguna pues noticia. Yo les hablo de los medios de aquí, no de los, de los canales robóticos, así que por favor tengan cuidado, ya me cansé de decírselos, yo sé que les encanta cuando ven algo de Enquino, o sea, no les estoy regañando, pero de verdad, si es esos canales que ya conocen ustedes, que dicen pura situación loca, les meten dudas porque inventan historias o arman rompecabezas que no tienen sentido, a veces hacen que tengan sentido, pero realmente no es verdad. Ok, este enigma les digo desde el 2014, sabemos que tuvieron una química genial, Tuba Buxton y Engin Yurek. En ese tiempo les digo, Tuba estaba casada, pero posteriormente pues había muchos rumores que ellos podrían haber tenido algo, hubo que, sí, que se había ido a París y que se había visto en escondidas, que una cinta que ella usaba en el cabello, luego tiene una foto de él. Y bueno, esas eran las pruebas, pero bueno, finalmente nunca se comprobó si tuvieron un romance. Sabemos también, o si no sé si nos recuerdan, 10 años. Eh, Engin Yurek tuvo un noviazgo con Tubana Turkey, que ella era la que le hacía de la amiga de Elif. Entonces él se molestó, esas son las noticias oficiales, se molestó que ella hiciera como pública la relación y él terminó esa relación porque le iba a quitar magia a los personajes Omer y Elif, que en ese momento estaban en boom aquí, o sea,
Es más, tuvo amonestaciones del Ministerio de Espectáculos de aquí de Turquía, que le encanta multar y estar ahí censurando series, pues fue una de las primeras que tuvo llamado la atención por los besos tan apasionados que se daban en público, y entonces nos hicieron soñar que estaban juntos, pero bueno, nunca vamos a saber, es una situación que hasta que uno de los dos se anime a decir si tuvieron algo o no, pero es algo personal de ellos. Y tu papi Cousteau no tiene un hijo de Engina Kurek, por favor, ¿por qué me preguntan esas cosas? Me mandaron fotos de unos videos de voz robóticas. Y ¿qué creen de? A ver, por lógica, a ver, por lógica, tu papi Cousteau ha trabajado todos estos años, nunca le hemos visto que esté embarazada, solo que haya ocultado su embarazo y tenga a su hijo en un ático encerrado. Y creo que ni en Gina Kurek ni Tubayo Custón harían algo así de ocultar un hijo. No sé qué pasa ahí. De verdad que eso no tiene sentido. No tiene sentido, es sentido común, por favor. ¿Ok? No tienen nietos tampoco. Ok. Esos rumores son falsos y hasta ahí en Gina Kurek no sabemos se ha casado. Después dijeron que estaba con una diseñadora de modas llamada Nedbahar Doyuran, que se dijo que la llevó a la boda de su hermano y que no sé qué, pero tampoco hubo pruebas, no hubo declaraciones. Después con Tulin Yazkan, que es la que salía en La hija del embajador, que era su esposa, en la primera temporada. Bueno, o sea, la esposa, cuando llega Nare y demás, ¿cómo se llamaba? Meleke, bueno, algo así. Ella, que lo habían visto en la Torgalata con ella. O sea, la Torre Galata es el lugar más turístico del mundo. Si hubiera estado ahí, los periodistas hubieran llegado inmediato y tampoco hay fotografías. Y últimamente me han llegado rumores y me preguntan que se casó con Melis emboscada y que hicieron toda una historia por especulaciones de una foto que sacó en su ADIE, que ni siquiera es él, y son dos personas que están ahí, con alguien, un hombre con cabello pues así como despeinado. Engin trae su pelo ahora corto, y que ahí fue la propuesta de matrimonio y que ya se casaron y que en este evento están celebrando la boda. Y bueno, o sea, no es una graduación, pero bueno, así y miles de historias de Engin Gürek por su enigma de que no sabemos de su vida privada y es respetable. em, no siempre lo vemos acompañado de Oslem. A lo mejor la realidad es que está casado con Oslem, no, no es cierto. O conmigo y lo tengo oculto. Es que no, de verdad. Miren, yo quiero mucho a Ngina Jurek. Lo adoro, o sea, es mi inspiración. Me gusta, obviamente, físicamente. Se me hace un hombre súper atractivo, pero en mi forma de admirarlo, sé que siempre vamos a tener curiosidad por sus vidas privadas, pero yo lo único que le deseo es que sea feliz, si se quiere casar, si no se quiere casar, si quiere ser soltero toda la vida, si quiere vivir en unión libre, si tiene un amor oculto por ahí. Es su vida y a mí lo que me encanta es su talento, su forma histriónica, su forma de ayudar a las personas, su ángel tan gigante que tiene. Entonces, no me voy a cansar de decir que también debemos de dejarlo un poquito en paz de su vida privada. Lo que va a ser, como dicen, siempre salen las cosas a la luz y en su momento, cuando él esté listo, quiera y sea su prioridad, querer mostrar su vida privada. Y creo que siempre un hijo, un matrimonio es digno de compartirlo, lo va a hacer. Y también, si no quiere hacerlo, está bien, porque el mundo está lleno de envidias y de cosas raras y también tiene todo el derecho a no mostrar su vida privada. Entonces hay que esperar a ver sus nuevos proyectos, que yo estoy muy emocionada, que ya quiero verlo. También quiero que descanse, o sea, él a veces se da descansitos grandes, pero está bien, es un actor que él es muy apasionado, o sea, en sus personajes se mete de una manera, uf,
y que también eso desgasta tanto emocionalmente como físicamente, así que se merece también descansar y también es muy meticuloso en elegir nuevos proyectos, tienen que ser proyectos que le apasionen y pueda él meterse en el personaje. Por otro lado, estamos en la espera de tal vez una nueva firma de autógrafos de Nina Yurek por Turquía y obviamente nos encantaría que ya por favor se imprimiera y se hiciera la edición en español de su segundo libro. Entonces, en GIN tenemos en GIN para rato, así que el tiempo es el que siempre tiene la verdad. Hay que esperar y esperamos 10 años y sigue el enigma de su vida personal, pero yo así lo amo y lo adoro. Les mando un beso. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero aclararles un poquito de lo que me preguntan. También recuerden que aunque yo amo mucho a Guinak Yurek, tampoco estoy, o sea, no es mi amigo cercano, tampoco tengo a alguien cercano que me pueda dar información íntima de él y también si lo tuviera, creo que por respeto a su vida tampoco lo diría, este, pero yo lo que sí doy son noticias oficiales cuando salen en medios serios. También les digo cuando son medios que copian, es que es increíble, todos copian la misma noticia, pero hay periodistas que valen mucho la pena, que son más analíticas y demás, y que sí hablan de chismes, pero no de chismes como así, de que se casó, que no sé qué, que a escondidas y que la uña y que no sé qué y que se le vio la pestaña. Y bueno, pero bueno, esas investigaciones a veces son buenas porque en México salió apenas una, una super investigación de fans de Ángela Aguilar, que es la hija de Pepe Aguilar, un cantante mexicano muy famoso, Cristian Nodal, que es un cantante mexicano también muy famoso, su exnovio es Belinda, que es otra cantante mexicana, bueno, de origen español, pero mexicana, este, nacionalizada mexicana, y bueno, ahí había una situación súper rara porque Cristian Nodal deja a Belinda o se separan un poco con roces y se casa o se junta con Yasu, una cantante argentina y se veían muy felices y queda embarazada y se veía felicidad y los fans empezaron a decir que estaba con Ángel Aguilar, que tenían pruebas, pero bueno, había fotos en un aeropuerto, luego ella sale con un collar, con una crucecita que era la misma que traía Cristian Nodal, y bueno, al final, sí era verdad, deja a la, pues esposa, novia, con su bebé, con una nena, chiquita, yo creo que tiene 4 meses, 3 meses, chiquita bebé, y ya hicieron oficial su noviazgo. Y bueno, ahí los fans hicieron esas investigaciones y los medios también, pero bueno, había como muchísima evidencia, así que pues hay que esperar porque ya llevamos 10 años y no hay ninguna evidencia con Enguín, solo hay rumores y rumores. Pero bueno, así es esto. Puros chismes, puros chismes. Les mando un besito y un abrazo. Nos vemos muy pronto a la próxima. Compartan el video, por favor, compártanlo a todos los que están con ansias de saber. Este es el resumen. Besitos, Corishuros, bye bye.